consolida su ventaja frente a un partido demócrata totalmente desorientado. En las elecciones legislativas en Francia, la clase trabajadora y la juventud, ¿no?, se ha movilizado para frenar la victoria de la extrema derecha, pero no debemos obviar que la extrema derecha francesa, en sus distintas agrupaciones, también consigue un avance muy importante respecto a los resultados de 2022. En el Estado español, ¿no?, Vox mantiene su influencia, aunque le ha surgido un competidor aún más a la derecha, que es Alvise Pérez. Al mismo tiempo, al igual que otros partidos de la derecha conservadora tradicional europea, el Partido Popular intenta contrarrestar a Vox adoptando sus mismas políticas. Aquí en Madrid tenemos un claro ejemplo, con sus recortes en sanidad y educación pública y sus continuos ataques a la juventud y la clase trabajadora. Aunque la amenaza, ¿no?, de una dictadura fascista no está en el horizonte inmediato de los y las comunistas, tenemos que analizar estos acontecimientos con el mayor rigor y armarnos tanto teórico como prácticamente para hacer frente a la extrema derecha en todos los ámbitos de nuestra intervención política, ¿no? Para abrir este debate están aquí los camaradas Pablo Alcántara, historiador marxista y dirigente de nuestra sección madrileña, y Antonio García Sinde, fundador de nuestro partido, militante desde 1973 y miembro de la Comisión Ejecutiva Estatal de Izquierda Revolucionaria. Bienvenidos. La primera cuestión que surge ante este auge de la extrema derecha es que esto no se trata de algo nuevo, ¿no? Los años 30 del siglo XX ya conocieron el ascenso del fascismo en países tan importantes como Alemania e Italia. Por eso creo que debemos abrir este debate planteando qué diferencias y similitudes veis con lo ocurrido en los años 30. Es evidente que hay una similitud básica y fundamental que hay que resaltar por encima de todas las cosas. Y es que tanto el ascenso del fascismo en los años 30 como el auge de la extrema derecha que estamos viviendo ahora ocurren en un contexto histórico determinado, que es el contexto de una crisis, una profunda crisis orgánica del capitalismo. La crisis de 1929 fue la que creó las condiciones en las que floreció el fascismo, y la crisis de 2007-2008, que aunque la propaganda capitalista diga otra cosa, sigue vigente, sigue viva y a día de hoy, pues ha preparado el terreno para este crecimiento que estamos viendo de la extrema derecha. Las crisis del capitalismo, estas crisis profundas, que no son una recesión económica, que no son una crisis bursátil que en unos meses o un año se arregla, sino que son el final de un periodo de acumulación capitalista que ya no permite continuar funcionando como hasta el momento lo ha hecho, rompen el equilibrio entre las clases, el equilibrio entre la burguesía, la clase trabajadora, la pequeña burguesía y los sectores medios, el campesinado y demás, que tan cuidadosamente se tejió en los periodos previos de estabilidad capitalista, ¿no? Al romper el equilibrio entre las clases, entra en crisis también el modo de dominación de la burguesía. Es lo que estamos asistiendo hoy delante de nuestros ojos. Todo el entramado social y político, el orden creado tras la Segunda Guerra Mundial en los países capitalistas avanzados, se está viniendo abajo delante de nuestra vista, ¿no? Ese orden social de la posguerra que se basó en un pacto social con los grandes sindicatos que prometía mejoras materiales prácticamente continuas para la clase trabajadora, ha saltado por los aires hace muchos años, creando unas condiciones de descomposición social, que es el terreno abonado en el que crece la extrema derecha, ¿no? Estamos viendo, ¿verdad?, cómo esa descomposición social pone en crisis o ha hecho desaparecer incluso a las fuerzas políticas en las que se basó el orden social de la posguerra, que garantizó la estabilidad del capitalismo, de un desarrollo pacífico del capitalismo, porque la burguesía no opta por la dictadura. La burguesía prefiere, por supuesto, dominar a través de métodos democráticos, a través de un régimen parlamentario. Es mucho más económico y tiene menos riesgos para ella. Vemos que los partidos, ¿verdad?, que fueron los pilares fundamentales de ese orden de la posguerra, por un lado, pues la derecha conservadora tradicional,
Por otro, la socialdemocracia están en crisis. Hemos visto como todo el sistema tradicional de partidos en países como Italia han desaparecido completamente, abriendo paso pues, a otras formas políticas diferentes. Pero eso sí, hay una diferencia fundamental. Cuando estalla la crisis de 1929, Europa conoce, desde hace unos cuantos años, un periodo de auge revolucionario. La Primera Guerra Mundial, ¿verdad?, cuando termina con su saldo de millones de muertos, cuando la clase trabajadora, ¿verdad?, se cura del fervor patriótico y se da cuenta que esa matanza solo ha servido para engordar todavía más los beneficios de los capitalistas, ¿verdad?, da un giro brusco hacia la izquierda y se abre un periodo de crisis revolucionaria. Una crisis que triunfa en Rusia, que se convierte en la Unión Soviética. En 1917, la clase obrera rusa toma el poder e inicia la construcción de una sociedad distinta. El efecto, ¿verdad?, de esa victoria del proletariado en Rusia, en el contexto fértil de la crisis provocada por la Primera Guerra Mundial, hace que en todos los partidos socialdemócratas, los partidos reformistas, aparezcan escisiones a la izquierda que dan lugar con mucha rapidez a partidos comunistas que en algunos países clave como Francia o Italia se convierten rápidamente en partidos comunistas de masas. Y a pesar de que el auge revolucionario que sigue a la Revolución Rusa pues no triunfa, es decir, el trienio bolchevique aquí en el Estado español, el bienio rojo en Italia, la República Soviética de Hungría, la República de los Consejos de Baviera y sobre todo las revoluciones alemanas, los intentos de la clase obrera alemana de tomar el poder en 1918, en 1919, en 1921, de nuevo en 1923, fracasan. La crisis de 29 se encuentra con una clase obrera fuertemente movilizada, muy organizada, con partidos comunistas de masas, ¿verdad?, y con una voluntad de sectores importantísimos de la clase obrera de tomar el poder. La perspectiva en los años 30 de que la clase trabajadora pudiera tomar el poder era inmediata, era completamente inmediata. Lo vimos en la huelga general de 1936 en Francia, y lo vimos en los 3 años de resistencia heroica al fascismo, al levantamiento de Franco en el Estado español, que acabó, ¿verdad?, a partir de julio-agosto del 36, en realidad acabó con el capitalismo en el Estado español hasta, en fin, unos acontecimientos que ahora no hay tiempo a explicar. Hoy no tenemos esa perspectiva inmediata de que la clase trabajadora pueda tomar el poder, pero no porque no haya movilización, ni porque la gente hoy esté más adormilada, ni mucho menos. La diferencia fundamental es que hoy no hay un partido revolucionario. Las fuerzas del comunismo revolucionario son muy pequeñas y esa carencia del factor subjetivo es lo que hace que movilizaciones masivas de masas que hemos visto a raíz de la crisis de 2007-2008, que son de una amplitud mucho mayor que las que se vieron en los años 30, no hayan podido triunfar. Hemos visto las revoluciones en los países árabes que han tirado dictaduras apoyadas por Estados Unidos, ¿verdad?, con un golpe de las masas enfurecidas. Hemos visto movimientos de masas extraordinarios en América Latina. Chile, yo creo que es el ejemplo más avanzado de una situación abiertamente revolucionaria, donde solo las debilidades de la dirección de una izquierda comunista pues posibilitaron que no se llegara a su triunfo, ¿no? En los años 30 había otro factor importante, que es una realidad geopolítica distinta, es que la Unión Soviética existía, que pese a sus defectos, pues era un sistema económico sobre una base distinta del capitalismo, un sistema basado en la propiedad colectiva de los medios de producción, en la planificación, que era una referencia tangible para la clase obrera de todo el mundo. Hoy el panorama geopolítico es completamente distinto, hay otro tipo de rivalidades imperialistas, pero evidentemente ya no existe como referencia países como la URSS y los países del bloque del Este. Pero a pesar de estas diferencias es muy importante subrayar, creo que es una idea que hay que meterse bien en la cabeza, que este periodo de crisis abre una dinámica entre la contrarrevolución y la revolución que no es sustancialmente distinta a los años 30, que es en sus líneas fundamentales exactamente la misma. De hecho, la primera respuesta
¿verdad?, que hemos visto ante la crisis de 2007 y 2008 fue un giro brusquísimo a la izquierda. De modo que esta crisis, al mismo tiempo que hace crecer las fuerzas de la extrema derecha, también abre una oportunidad extraordinaria para que los comunistas revolucionarios podamos construir las fuerzas de la revolución. Eso sí, tenemos primero que entender lo que pasa y encararlo con una política correcta y con unas tácticas, ¿verdad?, que conduzcan a que hagamos avanzar al sector de vanguardia de los trabajadores y de los jóvenes para plantear una salida revolucionaria a esta crisis. Bueno, yo un poco alentando, ¿no?, a la compra de libros, ¿no?, que ahora, como bien han dicho antes, ¿no?, los compañeros, ¿no?, hay una serie de descuentos, ¿no?, de la Fundación Federico Engels. Pues bueno, voy a citar una frase de Trotsky, ¿no?, que viene bien a todo lo que ha dicho Antonio, ¿no?, del libro ¿A dónde va Francia?, que yo creo que, vamos, es más actual que nunca, ¿no? El capitalismo no solo no puede dar a los trabajadores nuevas reformas sociales, ni siquiera pequeñas limosnas. Se ve obligado a quitarle las que les dio antes. Toda Europa ha entrado en una época de contrarreformas económicas y políticas. Es precisamente por eso que los partidos reformistas democráticos se descomponen y pierden fuerza, uno tras otro en toda Europa. Los grandes fenómenos políticos tienen siempre profundas causas sociales. Está claro, ¿no?, como bien ahora ha explicado Antonio, ¿no?, toda la crisis económica, ¿no?, del sistema capitalista, ¿no?, y la descomposición social, pues ha generado, ¿no?, que haya, pues, dentro de los partidos tradicionales, ¿no?, tanto a derecha como a la izquierda, pues una descomposición de estos propios partidos, ¿no? Pues lo hemos visto ahora, ¿no?, con las elecciones francesas, ¿no?, con el gaullismo francés, ¿no?, que ha dominado la política francesa durante años, ¿no?, como pues su líder, ¿no?, se escondía en su despacho, ¿no?, porque quería pactar con el Frente Nacional. Veíamos, ¿no?, como pues en Italia, ¿no?, la democracia cristiana, ¿no?, que había pactado con el Partido Comunista Italiano, también está en descomposición, ya no existe. También veíamos ahora, ¿no?, con las elecciones en Reino Unido, ¿no?, como el Partido Conservador ha sido derrotado, ¿no? Aquí vemos como pues la derecha tradicional, ¿no?, que ha dominado el sistema capitalista junto con la socialdemocracia, que ahora entraré, ¿no?, pues está completamente en resquebrajamiento, ¿no?, y como pues sus partidos tradicionales están completamente pues en crisis y agotados, ¿no? Y como pues muchos de estos partidos, ¿no?, pues fruto, ¿no?, de este auge, ¿no?, de la extrema derecha, pues comparten discursos, ¿no?, con esta propia extrema derecha. No tenemos que irnos muy lejos, ¿no? Aquí en el Estado español, bueno, ahora estos días, ¿no?, estamos viendo cómo hay peleas. Antes Juan Ignacio hablaba, ¿no?, del tema de los inmigrantes, ¿no?, de los que, bueno, la verdad que es una vergüenza, ¿no?, que están haciendo con los jóvenes inmigrantes, ¿no?, cómo pues se pelean por no acogerlos y demás, y vemos cómo pues tanto el Partido Popular como Vox pues están, ¿no?, azuzando el racismo y una política racista, ¿no? Y cómo el Partido Popular, pues eso, habla, ¿no?, de vallar las fronteras, habla de no utilizar barcos, ¿no?, para pues acabar con los cayucos, a barcos de guerra y tal, y la verdad que es completamente vergonzoso ver cómo pues el Partido Popular pues está cogiendo el discurso, ¿no?, de la extrema derecha. Y bueno, aquí en Madrid lo vemos, ¿no? ¿Por qué no hay un auge de Vox, ¿no?, frente a otros sitios, o de Alvise, o de todas estas? Porque claro, ya está Ayuso, no hace falta otra persona, ¿no? Ayuso, ¿no?, apelando contra el comunismo. Bueno, ahora bueno, con lo de Nacho Cano, ¿no?, diciendo que vivimos en una dictadura. Sabemos cómo pues Ayuso pues está calcando el discurso de Vox, ¿no? Y bueno, pues claro, también a la izquierda, digamos que hay una crisis completa de la socialdemocracia, ¿no? Vemos cómo pues está claro, ¿no?, la alianza, ¿no?, entre la derecha y la socialdemocracia, ¿no?, que ha regido durante estos años, ¿no?, a la política en Occidente, ¿no?, sobre todo, pues está completamente en crisis, y vemos cómo la burguesía pues ve con buenos ojos, ¿no?, la alianza entre la derecha y la extrema derecha, ¿no? Bueno, está claro, ¿no?, con el tema de los años 30, ¿no?, las similitudes y las diferencias. Claro, tú en los años 30, pues eso, tenías como en pleno auge del fascismo y el nazismo. Aquí en el Estado español, la Revolución Española, pues vimos como la CEDA, ¿no?, o la derecha tradicional, ¿no?, apoyaba, ¿no?, a Hitler, ¿no?, los discursos de Gil Robles, que era el dirigente de la CEDA, ¿no?, apoyando a Hitler, apoyando que hubiera un golpe de Estado, como hubo después, ¿no?, en el 36, y como la propia CEDA, ¿no?, apoyó este golpe de Estado. Y vimos como pues en Alemania, ¿no?, la derecha clásica también apoyó el ascenso de Hitler, ¿no? De hecho, siempre por parte de muchos historiadores y tal, se habla de que sin la derecha, ¿no?, sin la derecha conservadora, sin los sectores tradicionales, sin por ejemplo la monarquía en Italia, el fascismo o el nazismo en Alemania o Italia no hubiera ascendido. Está claro que sin el poder de la burguesía, está claro que el nazismo y el fascismo no hubieran llegado al poder, ¿no? Está claro que bueno, ahora mismo pues no hay una coyuntura en que veamos
pues alabanza, bueno, por parte de la mayoría de la extrema derecha y la derecha, pues alabanzas al nazismo y demás, pero está claro, ¿no?, que pues, gobiernos como el de Italiano o aquí en el Estado español, ¿no?, como vemos cómo la derecha está liando a la extrema derecha, ¿no? Y vemos cómo pues está claro que cada vez se están recomponiendo, ¿no? La burguesía obviamente no tiene un plan acabado, pero sí que tiene, lo que quiere es acabar con las organizaciones tradicionales de la clase trabajadora y hace lo que sea, ¿no?, para acabar con la lucha, ¿no?, y con la movilización. Y bueno, pues ahora no les va la democracia y pueden utilizar perfectamente a la extrema derecha para acabar con cualquier tipo de conquista de los trabajadores. Efectivamente, ambos habéis mencionado el papel central del pacto social de la burguesía, ¿no?, con los partidos de la izquierda reformista y con las burocracias sindicales como uno de los ejes centrales de la institucionalidad burguesa que en las décadas que siguieron a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿Qué ocurrió en el periodo anterior, ¿no? ¿Qué papel jugó la socialdemocracia en la época del ascenso del fascismo? Bueno, pues el papel de la socialdemocracia como pilar fundamental del orden capitalista no es una cosa de ahora, ni mucho menos, ¿no? Rosa Luxemburgo, que bueno, tenemos aquí muchas de sus obras, escribió un libro magistral, Reforma y Revolución, donde explica que ya desde finales del siglo XIX la socialdemocracia y los sindicatos reformistas se habían convertido en una pieza fundamental para el mantenimiento del orden capitalista. De hecho, ya a finales del siglo XIX, los primeros dirigentes socialistas se incorporaron a gobiernos burgueses en Europa. Y cuando se desencadenó la Primera Guerra Mundial, los partidos socialdemócratas y reformistas se apresuraron a correr en apoyo a las burguesías de su país y a llamar a la guerra y a impulsar la matanza entre proletarios de toda Europa, ¿no? Y desde luego, tras el triunfo de la Revolución Rusa, este papel reaccionario de la socialdemocracia se agudizó. Y el caso más claro, el caso más terrible, es el caso de Alemania. La socialdemocracia alemana tuvo una responsabilidad fundamental, gravísima, de primer orden, en el ascenso de Hitler. El ascenso de Hitler no hubiera sido posible sin la política de la socialdemocracia. Alemania conoció en 1918 una revolución. Los marineros de la flota de guerra alemana se sublevaron en la base de Kiel y eso fue seguido inmediatamente por una huelga general y levantamientos obreros en toda Alemania. El imperio alemán, que existía desde siglos inmemoriales, ¿no?, que el sucesor del imperio romano y tal, ese famoso Sacro Imperio Romano Germánico, se vino abajo en unos días, ¿verdad?, como un cascarón totalmente vacío, y la clase obrera alemana formó sus consejos obreros, a semejanza de los soviets en Rusia, y tenía en sus manos el poder. Y esta revolución fue descarrilada, ¿verdad?, gracias a la acción de la socialdemocracia alemana, que no solamente condujo, ¿verdad?, este impulso revolucionario de los trabajadores, de los soldados, de los marinos alemanes hacia las aguas tranquilas del parlamentarismo burgués, sino que además decidió aplastar de forma sangrienta al sector más avanzado de la clase obrera, que era la Liga Espartaquista, que luego se convirtió a finales de 1918 en el Partido Comunista Alemán. Rosa Luxemburgo, Karl Liebknecht y decenas y cientos de antiguos dirigentes socialistas y demás fueron masacrados, fueron asesinados por órdenes directas del gobierno socialdemócrata. Dirigentes como Gustav Noske, como Ebert, como Scheidemann, ¿no?, te llevan siempre la mancha de haber sido los organizadores del asesinato de estos dirigentes y de una serie de matanzas que se la llevaron a cabo los Freikorps. Los Freikorps eran bandas formadas por oficiales monárquicos del ejército imperial, enemigos de la revolución, a los que recurrió la socialdemocracia para aplastar a la clase obrera. Y no solamente mataron a los dirigentes, ese fue el primer paso, desencadenaron una ola de terror blanco, con armamento pesado, con armamento de guerra, porque disponían del mismo armamento que habían tenido en la Primera Guerra Mundial, dirigieron ataques a barrios obreros, a ciudades obreras, causando miles de muertos, ¿no? Eso fue la obra de la socialdemocracia. Estos Freikorps se convirtieron unos pocos años después en las SA,
en las milicias de choque de Hitler y fueron la columna dorsal del partido nazi, ¿no? La socialdemocracia, sobre la derrota de la revolución, construyó un régimen, la famosa República de Weimar, que a lo mejor alguno lo habéis oído, mitificada, ¿no? Cuando Alemania era un país democrático, libre, civilizado y no sé cuántas cosas más, y de repente de la nada vino Hitler y lo jodió todo y demás. No, no es así. Weimar nació sobre la base del aplastamiento sangriento de la clase obrera alemana, ¿verdad? Con la socialdemocracia convertida en la herramienta fundamental para la dominación del capital. Y sí, gobernaron democráticamente, claro que sí, había libertad de partidos y demás, pero no atajaron, es verdad, cuando empezó la crisis de 1929, fueron completamente incapaces de ir a la raíz de los problemas. No atajaron el paro masivo, que se convirtió en un elemento que luego explotó demagógicamente Hitler. No atajaron la miseria que se extendía por Alemania, la pobreza, la descomposición social, que fue el terreno fértil en el que Hitler sembró su demagogia. Y cuando se veía la amenaza hitleriana, ¿verdad?, inminente y demás, ¿verdad?, los dirigentes socialdemócratas recurrían pues, a lo que es ahora el cordón sanitario, a la alianza con el capital alemán, con los partidos de la derecha tradicional, cerremos el paso a Hitler reforzando la democracia y bla, bla, bla. Y el resultado final fue que Hitler, ¿verdad?, en un país con la clase obrera más poderosa y mejor organizada de la época, ¿verdad?, tomó el poder sin romper un cristal, ¿verdad? Como el régimen de Weimar, ¿verdad?, con todos sus pactos por arriba y demás, fue incapaz de parar la descomposición social y la clase obrera conservaba sus fuerzas intactas a pesar de la derrota. Y a la vista de que había un giro a la izquierda, la burguesía alemana, esa burguesía tan democrática que se codeaba con los socialdemócratas y demás, recurrió a Hitler como tabla de salvación, se asió a esa tabla de salvación que era el nazismo con las dos manos. Hitler era, a finales de los años 20, un bufón que nadie se tomaba en serio en la política alemana. Pero muy poquito tiempo después, ¿verdad?, ante una amenaza inminente de que efectivamente la clase obrera alemana reaccionara frente a la crisis, retomando sus tradiciones revolucionarias que no estaban ni muertas ni olvidadas, la cúpula del capital alemán, nombres que son los mismos que hay ahora, que a todos sonarán, Thyssen, Krupp, Benz, Daimler, firmaron un manifiesto con los dirigentes de Deutsche Bank y demás, dirigido al presidente de la República, Hindenburg, pidiendo que nombrara a Hitler canciller, porque era la única manera de parar la revolución comunista en Alemania. Y eso hizo Hindenburg, y ante la pasividad de la socialdemocracia y de los sindicatos, Hitler tomó el poder. Yo quiero leer una cita, ¿verdad?, de León Trotsky, que está escrita unos meses antes de que Hitler tome el poder, ¿verdad? Mientras la socialdemocracia sigue apelando, ¿verdad?, al Estado de Derecho, a la ley, al orden, invoca a los capitalistas para que frenen su apoyo a Hitler y demás, y le ruega que continúen en la vía democrática, Trotsky hace este análisis. El régimen fascista ve llegar su turno porque los medios normales, militares y policiales de la dictadura burguesa, con su cobertura parlamentaria, no son suficientes para mantener a la sociedad en equilibrio. A través de los agentes del fascismo, el capital pone en movimiento a las masas de la pequeña burguesía irritada y a las bandas del lumpenproletariado, desclasadas y desmoralizadas, a todos esos innumerables seres humanos a los que el capital financiero ha empujado a la rabia, a la desesperación. La burguesía exige al fascismo un trabajo completo. Puesto que ha aceptado los métodos de la guerra civil, quiere lograr calma para varios años. La victoria del fascismo conduce a que el capital financiero coja directamente en sus tenazas de acero todos los órganos e instrumentos de dominación, dirección y de educación. El aparato de Estado, con el ejército, los municipios, las escuelas, las universidades, la prensa, las organizaciones sindicales, las cooperativas, y demanda, sobre cualquier otra cosa, el aplastamiento de las organizaciones obreras. Esto lo escribió Trotsky meses antes
de que Hitler llegara al poder cuando todavía era posible pararlo. Desgraciadamente, errores de la izquierda alemana, la política de la socialdemocracia, errores de los comunistas alemanes, hicieron imposible esto. Pero los factores que cita Trotsky son factores que tenemos presentes hoy delante de nuestras narices y tenemos que sacar las debidas conclusiones, ¿verdad?, de esta experiencia histórica. Bueno, hablando con el tema de los errores, ¿no? Ahora hablaba Antonio de los errores de los comunistas alemanes, claro, el papel del estalinismo, ¿no? Yo, bueno, hace unos días me acabé un libro maravilloso que acabamos de editar, ¿no? Que es El gran juego de Leopold Trepper. Ahí, ¿no? Espía, ¿no? Que participó en la red de espionaje, ¿no? De la Unión Soviética en la Europa ocupada, ¿no? Cuenta muy bien lo que fue el estalinismo, ¿no? Que fue básicamente la liquidación de las conquistas de la Revolución de Octubre, ¿no? Que fue, ¿no?, la reducción de la democracia obrera en la Unión Soviética, que fue laminar, ¿no?, a los viejos dirigentes bolcheviques, que fue laminar a los dirigentes del Ejército Rojo. Y obviamente, pues claro, esa política interior, ¿no?, de represión, ¿no?, y de terror, pues también la llevó al exterior, ¿no? Y bueno, por eso todo el ascenso del fascismo también es culpa del estalinismo, ¿no? Primero, por una política errática, ¿no?, con la política llamada del tercer periodo, que básicamente era una política sectaria, ¿no?, en la que se decía, ¿no?, que tanto los socialistas como los fascistas eran lo mismo. De hecho, decían que eran socialfascistas, y al final, pues bueno, pues no nos tenemos que unir a ellos para hacer frente al fascismo, ¿no?, y al nazismo, ¿no? Y bueno, de hecho, por ejemplo, en Alemania, ¿no?, es curioso cómo en muchas regiones los comunistas se unían a los nazis para hacer frente a los socialistas, ¿no?, y demás, ¿no? Y es culpa, ¿no?, de esa política, ¿no?, del estalinismo, ¿no?, de la internacional comunista, que llevó, pues, al ascenso de Hitler, ¿no?, porque paralizó a las organizaciones obreras, ¿no?, que no hicieron un frente único, ¿no?, para hacer frente al fascismo y al nazismo. Y luego, pues, claro, después de lo que ocurrió del ascenso de Hitler, pues el viraje del estalinismo fue de pasar de decir que todos eran fascistas menos nosotros a decir que hasta Azaña, los dirigentes liberales o radicales o la derecha eran lo mejor del mundo y nos iban a salvar, y que había una burguesía democrática, ¿no?, con los famosos frentes populares, ¿no?, que bueno, que muchos lo conoceréis, ¿no?, por lo que fue la Revolución Española, ¿no?, también mitificada, ¿no?, en la Segunda República, los frentes populares, ¿no?, que, bueno, pues eso, los comunistas, ¿no?, los estalinistas, pues decían que eso, que había una burguesía democrática, ¿no?, con la que había que apoyarse y con la que había que luchar contra el fascismo, ¿no? La demostración tanto en Francia, ¿no?, como sobre todo en la Revolución Española, demostró que esa política fue un completo error y que llevó a la victoria de Franco, ¿no? De hecho, muchos historiadores, muchos investigadores han dicho, y se ha declarado que los dirigentes republicanos, ¿no?, sabían que el golpe de Estado del 18 de julio de 36 se iba a dar y no hicieron nada, ¿no?, por frenarlo y por pararlo, ¿no? De hecho, fueron los trabajadores, ¿no?, los obreros, ¿no?, con las armas en la mano, ¿no?, ocupando fábricas, ocupando las tierras, creando comités de abastecimiento, comités de trabajo, planificando la economía, los que hicieron frente al fascismo y los que consiguieron derrotar el golpe, ¿no? De hecho, los dirigentes republicanos no querían dar armas a los trabajadores, ¿no? Y está claro, ¿no?, que fueron los obreros, ¿no?, los que hicieron frente al fascismo. Y está claro que esa burguesía democrática es mayor leyenda que los unicornios, ¿no? Porque la burguesía, la burguesía no quería una revolución socialista, ¿no? La burguesía prefería 1000 veces a Franco, tanto la burguesía española como la burguesía internacional, ¿no? De hecho, claro, la República, ¿no?, acabó con todas las conquistas revolucionarias, con las colectividades, con las milicias, en pos de conseguir un apoyo, ¿no?, de las democracias, ¿no?, de Francia, de Inglaterra. Esas democracias lo que hicieron fue realmente, la burguesía fue apoyar a Franco. De hecho, grandes empresas, ¿no?, financiaron el golpe de Estado, dieron aviones, empresas americanas, empresas inglesas. De hecho, por ejemplo, Churchill también, ¿no?, que es un personaje muy mitificado, ¿no?, Churchill, ¿no?, como un gran demócrata y tal. Churchill, hasta que fue la Segunda Guerra Mundial, hay mensajes, ¿no?, apoyando a Mussolini, apoyando a Hitler. O sea, vemos cómo realmente la burguesía, ¿no?, para mantener sus privilegios y su poder, prefería 1000 veces, ¿no?, a Franco y la dictadura fascista que la revolución socialista, ¿no? Y está claro, ¿no? Nosotros en estos últimos años, ¿no?, hemos editado muchos textos, muchos trabajos, ¿no? Tenemos el de Obreros en Armas, tenemos Revolución y Contrarrevolución España de Félix Morrow,
tenemos libros sobre el Partido Comunista, sobre el Partido Socialista. Vamos, están en la lista, ahora no me acuerdo muy bien de los nombres, pero bueno, están en la lista, ¿no? Con todos los descuentos, y ahí profundizas, ¿no? Sobre lo que fue la Revolución Española, sobre lo que fue la Guerra Civil, sobre lo que fue la lucha de los trabajadores. Y yo creo que todos los compañeros tienen que profundizar en esas cuestiones porque son muy importantes para entender todo lo que está pasando ahora. Y en serio, el libro de Trepper para mí me parece un libro maravilloso y fundamental que todos los compañeros este verano se lo tienen que leer, ¿no? Y llevando este debate a la actualidad, ¿no? Llevando las conclusiones de la experiencia de los años 30 a hoy en día, ¿qué ocurre hoy con la socialdemocracia, ¿no? ¿Está jugando un papel muy distinto al de los años 30? Bueno, pues a ver, perdón. Cosas del directo. Bueno, o sea, claro, cambias discursos, cambias cosas, pero realmente está jugando el mismo papel, ¿no? Aquí, bueno, tenemos al gobierno más progresista, más antifascista, más pro-palestino de la historia, de la humanidad y del universo, pero luego realmente no vas a lo que fuera de la propaganda y del discurso y realmente la práctica está asfaltando el camino a la extrema derecha, ¿no? Primero lo vemos con el tema del pacto migratorio de la Unión Europea, ¿no? Que Pedro Sánchez y los dirigentes socialdemócratas, ¿no? Nos lo vendían como un pacto donde se iba a aumentar la cooperación, la solidaridad, etcétera, pero luego tú lees, ¿no? Y tú profundizas sobre lo que es ese pacto y realmente es aumentar las políticas racistas, las políticas anti-inmigración, ¿no? De hecho, bueno, la Unión Europea, ¿no? Lo vimos con la crisis de los refugiados hace unos años, ¿no? Cómo se hacinaba, ¿no? A los que venían a los que venían de las guerras, ¿no? En campos de concentración prácticamente, ¿no? Y en Grecia y demás. Luego, por ejemplo, el Mediterráneo es conocido como una fosa común de migrantes. De hecho, desde 2014 han muerto más de 28.000 inmigrantes en el Mediterráneo, ¿no? Intentando cruzar a Europa. Y este pacto migratorio que nos lo venden como la solución, ¿no? Y la panacea para, como diría Borrell, ¿no? Ese dirigente socialdemócrata que apoya a Ucrania, ¿no? Y la ofensiva militarista, ¿no? En Ucrania, y como el vergel democrático europeo, ¿no? Pues realmente luego ves la letra y ves que realmente eso azuza las políticas racistas, ¿no? Se permite la detención de menores de 18 años que estén más de 6 meses, ¿no? Recluidos en centros de internamiento. Aquí en el Estado español conocemos muy bien los centros de internamiento, los CIES, etcétera, donde bueno, pues, los llaman los Guantánamo españoles, ¿no? Centros de tortura, de represión y demás, ¿no? Donde se permite a los países negarse a acoger a estos inmigrantes, ¿no? A que les den asilo. Países, por ejemplo, como Hungría, ¿no? Donde la política racista está a la orden del día, o Italia, ¿no? Pues se puede negar, ¿no? A acoger a inmigrantes pagando una ridícula multa, ¿no? Y luego pues se pagan millones y millones, ¿no? de euros a países como Turquía o Marruecos para que sean los gendarmes y la policía, la policía fronteriza, ¿no? de Europa, ¿no? Y está claro que este pacto pues no va a resolver la cuestión ¿no? de la inmigración, sino que va a azuzar las políticas de la extrema derecha, ¿no? Y bueno, pues en el Estado español pues no nos quedamos tampoco muy lejos, ¿no? Pues vemos, ¿no? Como en Canarias, ahora bueno, lo estamos viendo, ¿no? Con el tema de los menores no acompañados, ¿no? Cómo pues realmente los utilizan como moneda de cambio, ¿no? De hecho, vamos, en Canarias, en Ceuta y Melilla, en una situación, ¿no? Muy pues, de pobreza de esta gente, ¿no? De miseria y demás, y de cómo vemos cómo, pues eso, tanto el Partido Popular como Vox se están negando, ¿no? a recoger a estos inmigrantes y demás. Y vemos cómo, es salvaje, ¿no? Como intentando llegar a Canarias, el año pasado murieron más de 6.000 inmigrantes, ¿no? O sea, cómo es increíble lo que está pasando, ¿no? en estas zonas y demás. ¿Y qué hace el gobierno más progresista de la historia, más antifascista? Pues lo que hace es endurecer estas políticas represivas, ¿no? No depurar el aparato del Estado. Por ejemplo, bueno, hace unos años fue lo del tema del Tarajal, ¿no? Que fueron asesinados por la policía varios inmigrantes intentando cruzar la playa y demás, intentando llegar a España. Y bueno, pues esos policías no han sido depurados y siguen en sus puestos, ¿no? Luego con la valla de Melilla, creo que fue hace un par de años, ¿no? Hubo el tema de la valla de Melilla, ¿no? Que fue denunciado y demás, y que el gobierno no solo no ha hecho nada, sino que ha aumentado esa valla y ha recrudecido el paso por la valla de Melilla, ¿no? Luego hace unos meses, ¿no? Pues veíamos como el Partido Socialista, ¿no? Pues estaba negociando con Junts, ¿no? Pues el darle las competencias en política de inmigración, un partido que defiende básicamente la expulsión de inmigrantes, ¿no? Y ahora vemos cómo el Partido Socialista, con el tema de la extranjería, quiere negociar con el Partido Popular, ¿no? Como antes dije, un partido que quiere mandar barcos de guerra para hacer frente a los cayucos, ¿no? Está claro, ¿no? Que bueno, pues el Partido Socialista, ¿no? y la socialdemocracia azuza el racismo, y aquí en el Estado español azuza el españolismo, ¿no? Ahora vemos, ¿no? Como el PSOE es el mayor defensor, ¿no? de la amnistía para los presos políticos catalanes y demás, pero hace unos años, ¿no? Cuando la cuestión
nacional en Cataluña, ¿no? Cuando la lucha del pueblo catalán estaba en auge, ¿no? Cuando la lucha por el referéndum, por el derecho a decidir por la República Catalana estaba en su auge, ¿el Partido Socialista qué hizo? Pues apoyar manifestaciones del Partido Popular y de Vox en Barcelona, con también viejos dirigentes de la izquierda, ¿no? Como Paco Frutos, ¿no? Quien le ha visto y quien le ve, ¿no? Luego también adornar sus mítines con grandes banderas españolas, apoyar la aplicación del 155, que era acabar con la Comunidad de Cataluña, los encarcelamientos de los dirigentes independentistas. De hecho, eso, ahora Pedro Sánchez es el mayor defensor de los indultos y de la amnistía, pero hace unos años, vamos, él mano dura, ¿no? Y bueno, pues aparando sobre todo los elementos más racionales del aparato del Estado, ¿no? Ahora, con el tema de Begoña Gómez o con, bueno, lo del espionaje de Podemos, tal, pues se está hablando de lawfare y demás y tal. Pero ahora mismo, o sea, tú en la propaganda hablas de que hay que acabar con el fango y tal, pero luego en los hechos pactas con el Partido Popular, por ejemplo, el Consejo General de Poder Judicial, ¿no? Que al final es repartirte el poder y al final es poner a jueces fascistas a la dirección del Poder Judicial, ¿no? Está claro que el Partido Socialista en un momento ha querido depurar el aparato del Estado y está claro que tanto el racismo como el españolismo son azuzados por el Partido Socialista y por la socialdemocracia, y esto asfalta el camino a la extrema derecha. Llegando ya a la última cuestión de este debate, ¿no? Creo que lo que todos los que estamos aquí nos estamos preguntando es si es inevitable el auge de la extrema derecha, si es correcta la perspectiva del establecimiento, ¿no?, de dictaduras fascistas en el próximo periodo. Por supuesto que no. No es imparable ni es una perspectiva, ¿verdad?, ni a corto ni a medio plazo una dictadura fascista. Como tampoco fue imparable el ascenso del fascismo en los años 30. Ni Hitler ni Mussolini fueron inevitables. Tuvieron que concurrir errores muy graves de la izquierda alemana, de la izquierda italiana, para que Hitler y Mussolini llegaran al poder. Incluso después de llegar al poder, la dictadura fascista no fue cosa de un día. Mussolini tardó varios años en implantar una auténtica dictadura. Mientras tanto, siguió jugando en la política parlamentaria ante la pasividad y la inactividad de la izquierda italiana, que cometió terribles errores. No hay tiempo a explicarlo, pero efectivamente fueron errores de bulto, como por ejemplo mantenerse al margen de las ocupaciones de tierra de los campesinos, calificándolas como un movimiento pequeño burgués, con el que la clase obrera no tiene nada que ver. Fue una completa locura y demás. Respecto a Alemania, bueno, dentro de unos meses vamos a publicar los escritos de Trotsky sobre el ascenso del nazismo, que mira, pues yo creo que merecen un debate cuando estén editados y demás aquí, porque hay lecciones valiosísimas. Pues claro que el auge de la extrema derecha se puede parar. Como no se puede parar, y eso sí que los años 30 lo dejan meridianamente claro, es mediante el recurso a los cordones sanitarios. Recurrir a la institucionalidad del Estado burgués para que desde ahí mismo, ¿verdad?, se pare el fascismo es completamente imposible. Además, lo acabamos de ver ahora mismo en Europa, ¿verdad? Meloni llegó al gobierno en Italia, cordón sanitario, hay que aislarla en Europa. Bueno, pues Meloni acaba de presidir la cumbre de G7, que se supone que son los 7 países capitalistas occidentales más poderosos del mundo. Y bueno, porque le han salido mal, en fin, ha tenido una ruptura con algunos de sus aliados y demás, pero si no, Meloni estaría hoy en las componendas políticas para elegir a la nueva Comisión Europea con los socialdemócratas y con los conservadores, ¿no? Ya veis, tampoco ha servido para nada el cordón sanitario contra el Frente Nacional o Reagrupamiento Nacional de Le Pen en Francia. Al final ha sido derrotado por la movilización de la clase obrera, pero en los días previos sectores muy importantes de los republicanos y del propio macronismo, empezando por su ministro de Economía, se abrieron a colaboración con Marine Le Pen, con los fascistas franceses, claro que sí. Antes que Mélenchon, pues hombre, pues echamos mano de estos que por lo menos es gente de orden. De hecho, el partido de los republicanos, los herederos del gaullismo francés se han extinguido completamente y un sector se ha ido directamente con el fascismo, ¿no? Lo que nos enseña los años 30 es que persistir en una política de convivencia con el capitalismo, de apoyar el orden capitalista, de renunciar
a la movilización, de apoyar la paz social, de no atacar a la raíz de los problemas, lo único que hace es extender aún más el ambiente de frustración, de desesperación, de rabia, que es lo que alimenta el fascismo. Y lo podemos ver aquí, en el Estado español, delante de nuestras propias narices, ¿no? ¿Cuál ha sido el resultado de la política de paz social de los dos grandes sindicatos, UGT y Comisiones, desde los años 80? Cuando empezaron las grandes reconversiones industriales con decenas de miles, luego fueron cientos de miles de despidos, ¿verdad?, con incremento brutal del paro, y el mensaje oficial de los sindicatos era: no se puede hacer nada, no podemos hacer nada, es imposible, esto es una dinámica que no se puede parar. Hemos visto desde que empezó la crisis de 2008 cerca de 1 millón de desahucios en el Estado español. Me refiero solo a viviendas, aparte de locales comerciales y tal. Cerca de 1 millón de familias perdieron su casa. Sí, hubo luchas importantísimas. La PA fue un ejemplo de acción directa para parar los desahucios. Pero ¿qué hizo la izquierda institucional? ¿Qué hizo la socialdemocracia? ¿Qué hizo la nueva izquierda que surgió a raíz de la crisis de 2008? Nada, palabrería, leyes de vivienda que son palabras vacías. Sí, prohibición de los desahucios, nos dicen. Pero coño, y todos los días leemos en el periódico: 2 hermanas se suicidan cuando van a ser desahuciadas. Anciana de 94 años en Lavapiés que la sacan, ¿verdad?, con unas fuerzas de policía que parece, vamos, que van a enfrentarse al cártel de Medellín en pleno para echar a una señora inválida que está en su cama de 94 años y que pide que la maten. Pide que la maten. Y eso con un gobierno de izquierda. Yo es que me cabreo, pero eso demuestra la vacuidad de pretender enfrentar a la extrema derecha si no atajas los problemas reales que están en la base de su auge y en la base de la desesperación de muchísima gente. Sí, a lo mejor alguien se sorprende que Alvise Pérez pues tenga seguidores en barrios ultra deprimidos, en Orcasur, en Usera, en Villaverde y demás. Pues claro, chicos que han sido víctimas de un sistema educativo completamente destrozado, que no tienen ninguna perspectiva de futuro, que lo que oyen de sus padres y de sus abuelos es que los sindicatos son unos vendidos, unos sinvergüenzas y unos hijos de la gran puta, y que la izquierda no hace nada por ellos y demás. ¿Qué conclusión van a sacar? ¿Que hace falta lucha colectiva? No, que esto es una ley de la selva y que aquí el más fuerte es el que se lleva el gato al agua, por lo tanto hay que arrimarse a los que tienen fuerza, a los que sirven fuerza. Eso explica el éxito de Alvise Pérez, y con eso no se pelea con palabras, se pelea con un programa que efectivamente vaya a la raíz de los problemas. Y mirad, la crisis de 2007-2008 no provocó un auge de la extrema derecha, ni mucho menos, todo lo contrario. Lo que provocó fue una radicalización a la izquierda y la aparición de fuerzas políticas a la izquierda de la socialdemocracia en todos los países capitalistas avanzados, ¿verdad? Die Linke en Alemania, Syriza en Grecia, el bloque de izquierdas en Portugal, la Francia insumisa en Francia, Podemos aquí, el movimiento en torno a Bernie Sanders, al senador Bernie Sanders en Estados Unidos, el movimiento en torno a Jeremy Corbyn en Reino Unido, el Partido de los Trabajadores en Bélgica. Por todos lados hubo partidos de izquierda que proponían una ruptura completa con la situación de crisis y con este orden de cosas. Pero esos partidos renunciaron, uno detrás de otros, a enfrentarse al sistema capitalista. Optaron por capitular ante las presiones de la burguesía. Y el resultado pues, es efectivamente que ese giro a la izquierda de capas amplias de población pues se ha frustrado y ha creado un terreno de desilusión, ¿verdad?, que es lo que abona el terreno al fascismo. Pero no olvidemos una cosa, el ascenso de la extrema derecha es una cara de la moneda, pero hay otra. Hay la cara de la movilización de masas. Mirad, ahora mismo tenemos en todo el mundo una movilización de primerísima importancia, que es la movilización por la defensa del pueblo palestino. En todos lados, en Estados Unidos, en Reino Unido, en Alemania, en el Estado español, millones y millones de personas han salido a las calles, y no solo por una causa humanitaria de defensa de un pueblo masacrado. Esas manifestaciones, esa lucha es una impugnación de todo el orden mundial, del orden imperialista y del orden capitalista. Por eso los gobiernos de Europa reaccionan con el nivel de represión que están reaccionando.
que prohíben la exhibición de la bandera palestina, que ilegalizan organizaciones, sí, en la democrática Francia, en la democrática Alemania, en la democrática Inglaterra, se carga contra las manifestaciones pro Palestina, se prohíben organizaciones, se ponen multas de una cuantía desorbitada por exhibir una bandera palestina, y eso no es una casualidad, es por el miedo enorme que les da que estas movilizaciones sean el germen de un movimiento que efectivamente ponga en cuestión los cimientos mismos del orden capitalista mundial. Esa es la cara de realidad en la que nosotros nos tenemos que fijar. Aquí, a pequeña escala, en Madrid, acabamos de tener en este semestre una lucha extraordinaria de los profesores de primaria y de educación secundaria, un movimiento que va a la raíz del problema de la educación, del ataque a los servicios públicos que hace Ayuso. Acabamos de ver movilizaciones por el derecho a la vivienda en Canarias, en Málaga, en Baleares, ¿verdad? Sobre todo de Canarias es importante porque vincula, ¿verdad?, el derecho a la vivienda con la precariedad laboral, con los bajos salarios, con la miseria, con la pobreza de los trabajadores, que ahí lo conocen bien, que en el sector turístico, que es un sector donde se hacen miles de millones, trabaja una buena parte de la fuerza de trabajo de las Canarias y conocen la explotación de primera mano. Todos estos movimientos tienen un enorme potencial revolucionario. Fijaros lo que está ocurriendo en Argentina. Argentina tiene un presidente de extremísima derecha, probablemente el más de extrema derecha de todos los de extrema derecha, Milei. Un loco, pero un hombre coherente. Sí, que es un regalo para la burguesía argentina y un regalo del cielo para la burguesía internacional. Es el hombre que está haciendo el programa del capital y no tiene complejos y no se para ante nada. En muy pocas semanas de gobierno ha conseguido hundir en la pobreza a buena parte de la clase trabajadora. ¿Pero vosotros creéis que hay perspectiva de que Milei pueda implantar una dictadura? Si sus primeras medidas han despertado un movimiento extraordinario de la clase obrera argentina, un movimiento extraordinario que podía ir a más, si no fuera porque una parte de los dirigentes sindicales y de los dirigentes peronistas, sobre todo los gobernadores provinciales, al final pactan con Milei y le permiten llevar adelante su programa. Pero si Milei intentara, por la fuerza de las armas, imponer el programa, se iba a encontrar con una respuesta de la clase obrera que iba a abrir una crisis revolucionaria. Y, por supuesto, ni los capitalistas argentinos, ni los capitalistas del resto del mundo que apoyan a Milei quieren ese enfrentamiento porque podría ser una chispa que abriera una explosión de incalculables consecuencias en todo el mundo, porque las bases objetivas para un auge revolucionario en todo el mundo capitalista están dadas. Lo decía Juan Ignacio, las condiciones objetivas son condiciones que merecen y necesitan la revolución socialista. El futuro de la humanidad está en peligro si la revolución socialista no triunfa en un plazo razonable de tiempo. Y el único obstáculo que se interpone en ese camino, el principal obstáculo no es la extrema derecha. El principal obstáculo es la ausencia de una dirección revolucionaria con una influencia de masas. Por eso la tarea más importante que tenemos entre manos es precisamente seguir construyendo, ampliando la influencia, explicando, ¿verdad?, educando a los sectores más avanzados para luego llegar a capas muchísimo más amplias. Y ya para terminar, bueno, lo que está pasando en Francia es extraordinario, ¿verdad? Todo el mundo, yo creo que no había ni un solo comentarista, ni de derechas ni de izquierdas, que no diera por hecho la victoria de Le Pen. Pero la clase obrera y la juventud francesa dijeron otra cosa. 20 puntos más de participación que en las elecciones de hace cuatro años, las legislativas anteriores y demás. Porque la clase obrera y los jóvenes se movilizaron. En las grandes ciudades, Le Pen arrasó. Hubo en distritos de París... Le Pen. Mélenchon arrasó, distritos de París en donde alcanzó más del 70% de los votos. Y eso fue lo que cortó radicalmente ese ascenso de la derecha. Es una lección importante a aprender. Yo un poco, bueno, para añadir, porque la verdad que está muy bien lo que ha dicho Antonio y demás, pero vamos, por culminar un poco, ¿no? Yo creo que bien ha explicado Antonio, ¿no?, cómo pues la izquierda reformista, ¿no?, y los gobiernos, ¿no?,
aquí vemos eso, tenemos el gobierno más progresista de la historia, pues está claro, ¿no?, que no está resolviendo los problemas de la clase trabajadora y no está suponiendo un freno para la extrema derecha. Vemos como, pues eso, como bien explicado Antonio, todos los problemas de vivienda, los problemas sociales, de educación, de sanidad, no están siendo resueltos por este gobierno que nos prometía, vamos, resolverlos todos los problemas y, vamos, también que nos venden como cualquier migaja como si fuera una conquista, ¿no? Y bueno, incluso vemos como hay un giro represivo y autoritario, ¿no? Bueno, por ejemplo, por la camiseta que hoy llevo es como los compañeros de la Suiza, ¿no?, en Gijón, ¿no?, que van a ir a la cárcel, ¿no?, por defender los derechos sindicales, o los 6 de Zaragoza, o Pablo Hasél, ¿no? Vemos como todos estos, pues, raperos, dirigentes sindicales, trabajadores, jóvenes, ¿no?, que se enfrentan al fascismo, pues están dando en la cárcel sin que el gobierno más progresista de la historia pues haga nada, y siendo incluso un pilar fundamental, ¿no?, de defensa del régimen del 78. Y bueno, salvaguardando, ¿no?, al aparato del Estado, ¿no?, desde la transición a hoy, pues ha permitido, no se ha depurado, ¿no?, el aparato del Estado de jueces, de policías fascistas y demás. Pero bueno, un poco para culminar, ¿no?, pero frente a la parálisis de esta izquierda reformista, pues como bien ha dicho Antonio, ¿no?, está claro que la alternativa, está claro, ¿no?, que hay que resaltar la importancia del factor, ¿no?, de la movilización, de la lucha, ¿no? Hemos visto luchas extraordinarias, ¿no?, en estos meses con el tema de Palestina. También la lucha de las mujeres trabajadoras, ¿no? Bueno, en el Estado español lo hemos visto, ¿no? Cada 8M cómo salen millones de mujeres, ¿no?, a luchar contra el sistema, contra el patriarcado y demás. Y cómo, pues obviamente, también las luchas, ¿no?, de las personas LGTBI, ¿no? Hace unos días, ¿no?, con el tema del orgullo crítico, ¿no?, también vinculado a la lucha del pueblo palestino. Está claro, ¿no? Por ejemplo, de hecho, no es casualidad, ¿no?, que la extrema derecha azuce, ¿no?, esos discursos, ¿no?, contra el feminismo, contra el colectivo LGTBI. También es gracioso, ¿no?, ver cómo, pues, antisemitas, ¿no?, que lo eran hace en los 80, los 90, ahora son los más pro-sionista y pro-Israel del mundo, ¿no? Claro, porque obviamente a la extrema derecha mundial le encantaría hacer lo que está haciendo Israel con el pueblo palestino, ¿no? Está claro, ¿no? Claro, ¿qué lecciones podemos sacar en los años 30, ¿no? Pues que, claro, pues la Comuna Asturiana, ¿no?, la Revolución del 34, ¿no?, la lucha, ¿no?, de la clase trabajadora, ¿no?, en la Revolución Española, ¿no?, hicieron frente al fascismo, ¿no?, con las armas, ¿no?, con la revolución, y ahí se demostró, ¿no?, que la alternativa no era democracia o fascismo, ¿no?, sino que era revolución socialista o fascismo, ¿no? Está claro, ¿no?, que estas experiencias revolucionarias, ¿no?, también la transición, ¿no?, la lucha contra el franquismo, ¿no?, como pues hubo una oposición en los 40 años de dictadura, ¿no?, al régimen franquista. Claro, ¿por qué todo esto no llegó a triunfar y a tomar el poder, ¿no? O por ejemplo, también pues toda la cuestión de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, como pues al fascismo se le frenó, ¿no?, con el Ejército Rojo, con los partisanos comunistas en Italia y en Francia, con las huelgas generales en los Balcanes, en Grecia. Claro, ¿por qué todas estas experiencias revolucionarias no culminaron con la toma del poder? Porque, claro, faltaba el factor de la organización revolucionaria, ¿no?, del Partido Revolucionario, y está claro que todas estas lecciones de los años 30 para el día de hoy, ¿no?, para la lucha contra la extrema derecha, nos tienen que servir para la necesidad, ¿no?, de construir el partido revolucionario, ¿no?, que es muy importante, ¿no?, necesitar tener un partido, ¿no?, que lleve a cabo una política revolucionaria y que se gane el oído, ¿no?, y el apoyo de las masas de los trabajadores y de la juventud, ¿no?, porque la lucha contra el fascismo es la lucha contra el capitalismo al final, ¿no?, y es necesario un partido revolucionario, ¿no? Y como bien dijo Trotsky, la crisis del capitalismo y al final la crisis del Partido Revolucionario también, ¿no?, y cómo el no llegar a la toma del poder, y está claro, ¿no?, que es la necesidad de construir el Partido Revolucionario, y para eso estamos aquí, y para eso tenemos estos debates, ¿no? Muy bien. Bien, yo creo que en el debate que estamos teniendo es muy importante detenerse en analizar el fenómeno del trumpismo, ¿no?, y además ver cómo se concreta en la época actual el ascenso de la extrema derecha y, claro, en el país clave, ¿no?, del capitalismo mundial. El pasado 27 de junio, como todos sabéis, tuvo lugar el primer debate de la carrera presidencial en Estados Unidos. Y creo que pudimos ver, ¿no?, la imagen gráfica de la decadencia de Estados Unidos. Creo que es inevitable, ¿no?, que el debate entre Trump y Biden nos evoque al periodo de la decadencia de la vieja nomenclatura soviética, ¿no?, y su putrefacción cuando ya en el final del estalinismo.
Vimos a un Biden totalmente incapacitado, con lagunas, numerosas pérdidas del hilo de la conversación. De hecho, bueno, ahora en la rueda de prensa de la OTAN, pues ha anunciado a Putin, ¿no? Dicen, damas y caballeros, Putin, ¿no? Cuando era Zelensky. Bueno, la verdad que lamentable, ¿no? Efectivamente, esta lamentable actuación lo que ha hecho es causar el pánico, ha causado el pánico entre el aparato demócrata y ese sector de la burguesía que sigue apostando por los demócratas, ¿no? Y las voces pidiendo que se retire están incrementándose, ¿no? Congresistas cada vez son más. Ahora la Nancy Pelosi, ¿no? Que es una representante influyente, ¿no? De los demócratas. Josh Clooney también lo ha planteado. Y publicaciones influyentes, ¿no? Como en The New York Times, The Economist, lo que están es poco menos que exigiendo que se vaya, ¿no? De hecho, hay un editorial del pasado 6 de julio de The Economist que lanza unas palabras bastante duras, ¿no? Os lo leo porque creo que es importante. La operación de su campaña para negar lo que decenas de millones de estadounidenses vieron con sus propios ojos es más tóxica porque su deshonestidad provoca desprecio. Esto es, ¿no? Yo creo que es bastante dura. Claro, ahora el problema es que los demócratas están obligados a elegir entre lo malo, que es mantener a Biden, que no se quiere ir, o lo malo, ¿no? Que es cambiar de candidato en la convención demócrata que tienen en agosto. Cualquier decisión que tomen, creo que no va a parar el proceso de malas perspectivas electorales que se abren para los demócratas de cara a las próximas elecciones municipales. Pero más allá de esto, lo primero que tenemos que analizar es si el mandato de Trump en su momento fue una pesadilla para las masas, fue una pesadilla de represión, de recortes sociales, etcétera, ¿cómo es posible que la perspectiva de que vuelva a ser presidente de Estados Unidos no solamente no se haya debilitado, sino que gana fuerza a cada momento, ¿no? De hecho, las últimas encuestas, la publicada por el The New York Times, le da 6 puntos de ventaja respecto a Biden. Yo creo que lo que primero tenemos que hacer es, en primer lugar, insistir en que los acontecimientos han reivindicado nuestros análisis. Mientras otros hablaban de que la derrota electoral en 2020 iba a suponer la disolución del movimiento de Trump, mientras planteaban que la clase capitalista en general no ha considerado a Trump como uno de sus representantes, mientras hablan continuamente de divisiones en el Partido Republicano, cuando el problema del Partido Republicano o la cuestión en el Partido Republicano es que el Partido Republicano es trumpista, la masa votante del Partido Republicano es trumpista y los elementos que se oponen a Trump dentro del Partido Republicano están cada vez más aislados. Yo creo que es importante insistir en que, insisto, los acontecimientos han reivindicado nuestros planteamientos. El 9 de noviembre de 2020 escribíamos: los resultados arrojan numerosas claves para entender el presente y el futuro de la lucha de clases en Estados Unidos. Primero, la consolidación de una base electoral masiva para el trumpismo y lo que representa, que inevitablemente condicionará los acontecimientos venideros y someterá a una fuerte presión al futuro gobierno demócrata. Además, nosotros hemos venido insistiendo en numerosas ocasiones en que Trump no es un verso suelto. Trump no es tampoco un aventurero sin perspectiva. Sabe muy bien lo que hace y, por supuesto, tiene el apoyo de un sector nada desdeñable de la burguesía norteamericana. El trumpismo, que esa es una idea central de lo que nosotros venimos explicando, que, insisto, los acontecimientos han confirmado, forma parte de un fenómeno global de giro a la derecha de la pequeña burguesía. Dentro de esta pequeña burguesía se combina, por un lado, los golpes que la crisis capitalista los somete, los golpes a los que la crisis capitalista la somete, que amenazan sus privilegios, y la exigencia, además, por otro lado, por parte de esta pequeña burguesía, de mano dura con la clase obrera para poder explotarla mejor. Además,
es un fenómeno universal que es esta pequeña burguesía también la que exige una mayor dureza con los inmigrantes, con las leyes de inmigración, precisamente para poder seguir no ya explotándolas, sino manteniéndolas en la semiesclavitud como las mantiene. Y claro, y esto es muy importante, acompaña a esta pequeña burguesía un sector de la clase dominante que efectivamente todavía no considera llegado el momento de imponer una dictadura salvaje, pero sí considera que necesita meter en cintura a la clase trabajadora para poder seguir explotándola y utiliza fenómenos de este tipo, movimientos de este tipo, para intentar darle y doblegarles el espinazo y exprimirlos con más intensidad. Y efectivamente de este movimiento también participan millones de trabajadores desmoralizados, políticamente atrasados, desmovilizados, desmoralizados por la desindustrialización y el desempleo crónico. En definitiva, el fenómeno del proceso general de crecimiento de la extrema derecha es un fenómeno global que también efectivamente en Estados Unidos tiene sus propias características. Como escribíamos también, y con esto animo a los compañeros a que también lean todo el material que hemos editado en la web, que es un esfuerzo importante, pero además ayuda también a profundizar y a comprender mejor las tareas y el análisis que hacemos de la realidad en la que vivimos. Insisto, como escribíamos, decíamos, su discurso, el de Trump, refleja la descomposición de la sociedad norteamericana y la desesperación de amplios sectores de la pequeña burguesía que han perdido las certezas del pasado y son presas de un miedo histérico ante un futuro incierto. Estos sectores, que tradicionalmente han tenido un peso social formidable, no renuncian a un modo de vida que les ha granjeado grandes privilegios y miran con horror la escalada de la lucha de clases, el crecimiento de la izquierda y la influencia de las ideas del socialismo entre la juventud y los trabajadores. Estas capas han declarado la guerra al actual estado de cosas y Trump les ha proporcionado una bandera por la que luchar. Este es un aspecto muy importante del proceso de fondo que explica el movimiento de Trump. Por otro lado, y otro elemento también muy importante de esta descomposición, es la paulatina pérdida del liderazgo del imperialismo norteamericano en el mundo, ¿no? Su retroceso industrial, el retroceso de su influencia frente al imperialismo ascendente chino, que continúa profundizándose y que se ha profundizado además con la retirada de Irak, con la derrota en Afganistán y ahora con la derrota de Ucrania, que aunque se resisten a ponerle el sello oficial, es una realidad ya esta derrota. Es los factores, y este es el punto central, que dieron lugar al surgimiento del trumpismo, siguen profundizándose. Pero hay otro aspecto que también salía en la discusión. El trumpismo tiene enfrente a la clase trabajadora y a la juventud y a los sectores más oprimidos. De estos, gran parte votaron en su momento a Biden, no porque confiaran en su programa, sino para derrotar a Trump. Por cierto, como aquí también ha salido, si Biden fue el único candidato con posibilidades para enfrentarse a Trump, fue porque Bernie Sanders capituló una vez más al aparato demócrata. La polarización política en Estados Unidos no solamente no ha desaparecido, sino que se sigue incrementando y la perspectiva es que lo siga haciendo en el futuro. Y fijaros, lo que es también la propia gestión del gobierno de Biden en estos años también ha confirmado nuestros pronósticos. La pobreza sigue creciendo en Estados Unidos, 37,9 millones de pobres declarados en Estados Unidos. 1 de cada 5 niños sufre inseguridad alimentaria en Estados Unidos. El racismo institucional sigue muy presente y la política sobre inmigración es cada vez más racista y poco distinguible de la preconizada por Trump. Derechos elementales como el aborto han sufrido un franco retroceso por la política aplicada por los trumpistas en los distintos estados sin que los demócratas hayan movido un dedo para impedirlo. Y en política exterior, Biden, que se presentó como el pacifista del siglo, es, entre otras cosas, el instigador de la guerra de Ucrania y el máximo apoyo del sionismo en el genocidio que está perpetrando. Todos estos elementos internos y externos efectivamente tienen un efecto muy negativo de cara a las perspectivas electorales para Biden
Y además la administración Biden se ha enfrentado a movilizaciones también muy importantes. En el frente sindical, con movilizaciones muy importantes y generalizadas contra los recortes, pero también por los aumentos salariales, etcétera, pero y las movilizaciones que han tenido un efecto muy importante, las movilizaciones contra el genocidio en Gaza, que han tenido una gran fuerza y repercusión, y además por lo que los demócratas van a pagar un precio muy fuerte, sobre todo entre la juventud en el frente electoral, ¿no? En todo caso, y ya voy acabando, en todo caso ni Trump ni Biden o el sustituto o sustituta que pongan al final, si lo ponen, tienen una alternativa a los problemas de las masas. Las elecciones presidenciales pueden ser ganadas por Trump, pero la lucha de clases se intensificará todavía más. Trump, en el frente doméstico, intentará profundizar los ataques a la clase obrera y la respuesta de los trabajadores será contundente y rápida. Y en el frente exterior no va a solucionar nada. La decadencia seguirá profundizándose. Todas las medidas y penalizaciones económicas que planteen a China han sido y seguirán siendo un fracaso, entre otras cosas, porque afectan también directamente a las grandes empresas norteamericanas que están totalmente entrelazadas con el sistema productivo chino. La polarización política seguirá en aumento en Estados Unidos y la lucha de clases se intensificará todavía más, ¿no? Yo creo que los acontecimientos en Estados Unidos requerirán de toda nuestra atención en el próximo periodo. Vale, pues yo voy a hablar sobre la transición, ¿no? Ese periodo que según la historia oficial fue modélico, porque el pueblo español se puso de acuerdo para dejar atrás todas las consecuencias de la dictadura y renunció a algunas cosas para alcanzar el modelo de Estado y sociedad en la que hoy actualmente vivimos, ¿no? Bueno, esa es la versión de la clase dominante, ¿no? La realidad es completamente diferente, ¿no? La realidad es que la transición fue un periodo de ascenso revolucionario que fue reprimido violentamente desde el minuto número 1, ¿no? Y fue precisamente ese momento revolucionario, ¿no?, que significó la irrupción imparable de la clase trabajadora en el escenario político, lo que se convirtió en el motivo principal de las decisiones que tomó la oligarquía durante la transición, evidentemente con la inestimable ayuda de Estados Unidos, con ese gran demócrata y premio Nobel de la Paz que se llamaba Henry Kissinger, ¿no?, que fueron realmente los que diseñaron el escenario por el que transcurriría la transición, ¿no? La realidad es que meses después de la muerte de Franco, en los primeros meses de la transición, pues hubo un montón de huelgas en todo el Estado, ¿no? Empresas, grandísimas empresas como Ensidesa, como UNOSA, como Metro de Madrid, como Correos, ¿no?, pues pasaron meses en unas luchas que duraron un montón de tiempo, ¿no? Desde 1976 hasta 1978 se perdieron la friolera de 13,5 millones de jornadas por conflictos laborales, ¿no?, donde los trabajadores, por desgracia, se tuvieron que enfrentar a una represión como en los peores tiempos de la dictadura. No solamente por parte de la policía, ¿no?, sino también por esas bandas fascistas que estaban apoyadas y pagadas por el Estado, por el aparato de Estado represor, ¿no? Si la dictadura acabó con las manos ensangrentadas con la muerte, con la ejecución de 3 militantes del FRAP y 2 de ETA, la transición empezó con el asesinato de trabajadores y estudiantes en las calles de todo el Estado. Según las cifras de asociaciones de memoria histórica, en el periodo comprendido entre 1975 y 1973 se contabilizaron 380 asesinatos, ¿no?, todos evidentemente de activistas de izquierda, entre los que se encontraban, como recordaréis, los abogados de Atocha, el ataque al despacho de los abogados de Atocha y los asesinatos de 5 trabajadores en Vitoria, ¿no? Claro que en esta situación prerevolucionaria la oligarquía, la burguesía, ¿no?, la clase dominante estaba totalmente dividida.
Había una minoría que planteaba que la dictadura tenía que continuar en los mismos términos que había estado durante la vida de Franco, y luego sectores más amplios que veían muy claro que o se cambiaba la fachada del régimen, eso sí, para que todo siguiera igual, o la situación prerevolucionaria que había en las calles podía escapárseles de las manos, ¿no? La disyuntiva estaba muy clara, o democracia o revolución. Es decir, o la dictadura se convertía en una democracia burguesa o corría el peligro de que la clase trabajadora luchara y siguiera luchando por el socialismo, ¿no? Y en esta disyuntiva vemos el papel que jugaron los partidos de izquierda, ¿no? El PSOE en ese momento, que eran partidos ilegales, y el Partido Comunista de España. Que era el Partido Comunista de España era el que realmente tenía la autoridad impresionante dentro del movimiento obrero, ¿no? Hay que recordar que los fundadores, la mayoría de los fundadores del sindicato Comisiones Obreras eran del Partido Comunista de España, ¿no? Igual que las asociaciones de vecinos, ¿no? Que habían luchado de forma masiva por la vivienda y contra la carestía de la vida en barrios como, por ejemplo, en Vallecas, ¿no? La burguesía tenía clarísimo que parar la movilización en las calles pasaba precisamente por convencer a los trabajadores de que lo mejor que para todos, ¿no? sería la democracia, ¿no? Y que alcanzar esa democracia solo sería posible si todos los sectores progresistas luchaban juntos, dejando de lado las diferencias de clase y renunciando, por supuesto, al socialismo. Y para eso lo que era imprescindible era la colaboración de ese Partido Comunista, ¿no? Que tenía realmente el poder dentro de la clase trabajadora, ¿no? Y el Partido Comunista de España colaboró. Y colaboró, como por ejemplo, en la reunión que hubo el 14 de abril de 1977 del Comité Central, una fecha elegida estupendamente. Carrillo planteó que había que aceptar la bandera rojigualda, ¿no? La misma que utilizaron los franquistas durante toda la dictadura de Franco y la misma que, por cierto, utiliza hoy ese partido extremista de extrema derecha que se llama Vox. Las palabras de Santiago Carrillo no dejan ningún lugar a dudas de cuál era su papel. Aceptamos la bandera nacional como símbolo de todos los españoles, independientemente de las ideas políticas que profesen. La opción hoy no está entre monarquía o república, sino entre dictadura o democracia. Lo que viene siendo toda una política de colaboración de clases de libro, ¿no? Pero no solamente fue esto lo que aceptaron, sino que luego vino la aceptación de la ley de amnistía, que dejó impune todos los crímenes del franquismo, la transformación de los órganos judiciales de la judicatura en tribunales de la democracia, ¿no? Como el Tribunal de Orden Público, que se convirtió en la Audiencia Nacional, o el Tribunal Supremo, por ejemplo, o los pactos de la Moncloa, que impusieron la paz social, o la Constitución, que sanciona una monarquía bendecida por Franco. Es decir, la legitimación en toda su extensión del régimen del 78, ¿no? Del poder de la burguesía en un momento en el que la correlación de fuerzas precisamente era completamente favorable a la clase trabajadora. Pero este abandono de la lucha de clases también, como se comentaba aquí hace un momento, pues también llevó a la desmoralización y a la desmovilización de la clase trabajadora. Ahora estamos viendo realmente lo que significó la consolidación esa transición modélica y la consolidación del régimen del 78. Tenemos una monarquía corrupta e impune, un aparato militar, político y social y judicial en poder de la extrema derecha, y el poder de la oligarquía intacto, con una audiencia nacional que está a su servicio, ¿no? No fue realmente la debilidad del movimiento obrero lo que impidió la transformación socialista de la sociedad en aquellos años, ¿no? Sino la traición de aquellos que tenían que haberse puesto a la cabeza de la lucha para conseguir, ¿no? esa revolución, esa transformación socialista, y no lo hicieron, sino que hicieron más bien todo lo contrario. Hoy vemos en todos los
bueno, lo vivimos, ¿no? Como el régimen del 78 está, pues eso, más vivo que nunca, y se demuestra pues todo lo que está pasando en Cataluña con el tema de la amnistía, con el tema de la independencia, con todo ese entramado judicial y político que no se ha depurado, y por una monarquía que evidentemente es la continuación de la monarquía impuesta por Franco, aunque hayamos cambiado de rey. Realmente todo quedó atado y bien atado, ¿no? durante la transición. Y esta es precisamente la herencia con la que tenemos que acabar y destruir a través de la lucha de masas y la organización de un partido revolucionario, ¿no? Que es imprescindible para terminar con todo este régimen que por muy progresista que digan que es y por muy partido socialista y demás que haya, pues la verdad es que no va a llegar a ningún sitio, ¿no? Lo que sí tenemos es que sacar todas esas lecciones de lo que fue esa tragedia, porque las condiciones en la transición para tomar el poder y la revolución socialista estaban totalmente dadas. Y el problema es que de esos lodos vienen estos barros de la situación política que estamos viviendo actualmente. Vale. Pues la verdad es que el ejemplo de Alemania tiene mucho que ver con este debate precisamente, o sea, te sacas de ahí muchas conclusiones, pero bueno, por empezar un poco desde el principio, claro, hace escasas semanas fueron las elecciones europeas, ¿no? En las que ha habido unos grandísimos resultados, ¿no? para la extrema derecha a nivel general, pero especialmente en Alemania, ¿no? Aquí el AfD ha quedado como segunda fuerza, ¿no? Por detrás de la CDU, con el casi 16% de los votos y con una participación récord desde el año 79, ¿no? Pero bueno, incluso es que en Alemania del Este ha quedado como primera fuerza en 3 de los 5 estados, donde Die Linke además tenía, ¿no? A la izquierda tenía su principal base de apoyo. Y claro, cuando hablamos también del ascenso de la extrema derecha, del fascismo, de las similitudes con los años 30, pues muchos nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo es posible que exista un partido como el AfD envalentonado como está, que enaltece además directamente el nazismo sin ningún tipo de tapujo en un país como Alemania, con el pasado también que tiene precisamente en esa época, ¿no? Pues como bien se explicaba también aquí antes, no se puede ver un hecho como este de una manera aislada, hay que entender el contexto, ¿no? Para poder comprender el fenómeno. Y claro, la realidad económica se caracteriza ahora mismo por una muy dura crisis industrial que ya ha provocado una recesión tremenda, ¿no? Y un aumento masivo de la desigualdad, en fin, y también la lucha de clases, ¿no? Fruto de la polarización también cada vez más extrema, ¿no? Y aquí, claro, también la disputa entre China y Estados Unidos, ¿no? Y la guerra de Ucrania es un factor también muy grande, ¿no? En este sentido. Por ejemplo, ante la decrepitud también del imperio norteamericano, que está haciendo Biden en Europa, está tratando de salvar los muebles con medidas como, por ejemplo, la ley de la reducción de la inflación, que tiene como fin atraer al territorio estadounidense los sectores de la industria que están en suelo europeo, y Alemania está siendo el principal perjudicado, ¿no? Además, un país que es conocido por ser el músculo también, ¿no? Industrial de Europa y tal, ¿no? Y claro, al final, pues todo esto también deja unos datos tremendos, ¿no? En 2023 la caída de la inversión fue del 3,5%, porque 1 de cada 10 empresas del país piensa trasladar su producción a otro distinto, a Estados Unidos concretamente. El PIB cayó un 0,3%, y bueno, al final las consecuencias de esto pues las paga la clase obrera, ¿no? Y claro, es en este escenario sobre el que se da también este avance de la AfD en Alemania, ¿no? Mientras el gobierno de Scholz presenta datos récord, ¿no? Para la economía alemana, gracias a los muchísimos éxitos de su gobierno, pues la extrema derecha está precisamente explotando esta situación al máximo, ¿no? Y han hecho esta campaña, ¿no? De nuestro país primero, denuncian también la crisis industrial, las quiebras masivas, la guerra de Ucrania, el aumento exponencial de los precios, etcétera, ¿no? Pero todo también con un discurso ultranacionalista y demagógico, hablando de recuperar la soberanía y la grandeza de Alemania, ¿no? Y que apunta precisamente contra la inmigración, contra los sectores más débiles y demás.
Y claro, al final, evidentemente, las soluciones del FD son pura demagogia. Y la derecha en ningún caso tampoco plantea salir del marco capitalista, ¿no? Pero lo más importante es, y lo que se repite también a nivel general en Europa, es cómo las políticas impulsadas por gobiernos progresistas o de coaliciones de izquierdas dan alas a la extrema derecha, ¿no? Medidas como pues las legislaciones, ¿no?, contra los inmigrantes, proponiendo deportar directamente a cualquier inmigrante que cometa un delito, la oleada represiva contra el movimiento de solidaridad con Palestina, que es una de las expresiones más claras del sentir antifascista de la gente. Pues precisamente todo esto es lo que envalentona a la FD. O sea, es que merece la pena detenernos, porque para que veáis, esto teclando las noticias así más recientes, 19 de octubre, más de 170 personas detenidas en Berlín en una manifestación contra el genocidio. 2 de noviembre, se anuncia la ilegalización de Samidun en Alemania. 12 de mayo, otros 49 detenidos. 11 de mayo, se prohíben 2 manifestaciones contra el genocidio en Berlín. 7 de mayo, se desaloja con extrema violencia el primer intento de acampada contra el genocidio, en el que previamente se había prohibido hablar dentro de esa acampada en cualquier idioma que no fuera el alemán. O el alemán o el alemán y el inglés, no recuerdo ahora mismo, pero para el caso es lo mismo, ¿no? Y claro, al día siguiente, tremendo, porque 1 millar de profesores en Alemania firman una resolución en apoyo a esos estudiantes, y pocos días después la ministra de Educación condena públicamente a todos estos profesores y publican sus nombres completos, sus lugares de trabajo y sus fotografías. Es que claro, la verdadera pregunta es cómo se va a frenar a la extrema derecha por este camino, cómo se va a socavar también el apoyo de la AfD cuando el SPD y además Die Linke también, ¿no?, y esta nueva izquierda hacen frente único político con ellos y con la CDU en este sentido, ¿no? Y al final, claro, la bancarrota de la izquierda reformista pues no es solo del SPD y de los verdes, sino efectivamente de los sindicatos, de esa nueva izquierda de la que se hablaba antes, que no plantea ninguna alternativa que cuestione los intereses capitalistas y que deja la vía abierta perfectamente a la demagogia fascista y que tropieza, ¿no?, una vez y otra vez y otra vez con la idea del, ¿no?, un programa de colaboración de clases, ¿no? Y claro, tú coges el programa xenófobo, racista, nacionalista y militarista de la AfD y es que realmente al fin y al cabo se corresponde también con las políticas impulsadas desde la Comisión Europea, desde las instituciones europeas, etcétera, ¿no? Al final son ellos los que han cerrado hace poco más de 1 año el pacto migratorio del que hablabais antes, ¿no? Y claro, como ya ocurrió también en los años 30, la AfD trata de agrupar a estas capas de pequeños empresarios, ¿no?, de agricultores, poniendo el foco, ¿no?, en los trabajadores inmigrantes y demás, pero no solo ha calado, claro, entre estos sectores, sino que también, claro, dentro de capas atrasadas, lo que hablábamos antes, desmoralizadas, desmovilizadas de la clase obrera, ¿no?, fruto de la desindustrialización, del cierre de empresas, del retroceso también en los derechos laborales. Pues estos son elementos que se introducen, ¿no? Claro, a pesar también de que los sectores claves de la burguesía no quieren en este momento tan claramente, ¿no?, una victoria de la extrema derecha. Por ejemplo, en el AfD en Alemania, ¿no?, por miedo a una explosión social, etcétera. Pero la realidad es que los vínculos que tienen con las grandes empresas son cada vez mayores, ¿no? Y claro, al final, pues eso, con estas políticas también tan similares a las de la derecha, ¿no? Vamos, respecto a la inmigración, a la ultraderecha, al tema de la OTAN, de la guerra, también es inevitable que sobre esa base haya un avance de la reacción, ¿no? Con una izquierda que cada vez está más desconectada de la clase obrera, de la juventud, que a la hora de la verdad se pliega ante el gran capital y al imperialismo norteamericano. Un ejemplo de esto es esta mujer, Sarah Wagenknecht, ¿no?, que era una militante dirigente de Die Linke, ¿no?, que se escindió, ahora ha montado su propio partido en el que profundiza a saco su discurso contra los inmigrantes, tratando de competir también en este aspecto con a ver quién es más xenófobo de nosotros, si AfD o nosotros. Y claro, es tremendo y es una demostración también, es una nota de la debacle, ¿no?, de esta nueva izquierda. Y claro, estamos asistiendo a eso, a fenómenos que parecían desterrados, ¿no?, de Europa y que, vamos, pues eso, ¿no?, tras la experiencia también del fascismo y del nazismo,
pero también, tal y como ocurrió en aquel momento histórico, este ascenso no es fruto de la casualidad, es que tiene una base material. Es la crisis del capitalismo europeo, que cada vez es más débil, que cada vez está más desplazado de la escena mundial, que cada vez hay más inestabilidad, más polarización y una lucha de clases más feroz. Pero claro, nosotros, comentaban ahora los compañeros, no vemos la cara de la reacción y ya está, también vemos la cara de la lucha de masas, de la revolución, ¿no? Y del avance en la conciencia y de la polarización por la izquierda, y por eso es muy necesario también poder profundizar a fondo, ¿no? En este tipo de procesos, para darnos cuenta también de que con una dirección revolucionaria, como ha demostrado también la historia de nuestra clase, la victoria de la clase obrera es más que posible. Vale, yo creo que, bueno, se ha comentado también aquí, ¿no? La situación en Francia, creo que todos somos y todas somos muy conscientes, ¿no? De lo que ha sucedido el domingo pasado, ¿no? Además también lo digo pues porque, bueno, muchos de los compañeros y compañeras que hemos visto hoy aquí pues también hemos compartido por redes sociales, ¿no? En primer lugar, la felicidad, ¿no? La fuerza que se notaba también en las declaraciones de la Francia Insumisa, de las organizaciones de la izquierda inmediatamente después de las elecciones, y sobre todo casi que más fuerza que eso nos daban las caras que se veían, ¿no? En la sede de Agrupación Nacional, cuando veías a todos esos fascistas, a todos esos reaccionarios, ¿no? La cara que tenían inmediatamente después de la derrota en las elecciones, ¿no? Y yo quería plantear también, pues bueno, una idea que se ha explicado también aquí, ¿no? Como también, pues estamos en una época en la que se está también, pues por parte de los grandes medios de comunicación y además también en la que está jugando un papel central la izquierda reformista, en blanquear a todas estas organizaciones y en plantear, pues bueno, que tanto Meloni como el Frente Nacional son pues partidos democráticos, etcétera, etcétera, ¿no? El Frente Nacional lo fundan tres elementos, centralmente en el año 72, ¿no? Uno de ellos es Jean-Marie Le Pen, el padre del actual Le Pen, y que ahora también podré explicar lo que planteaba en la fundación, y otros dos elementos que los nombró como tesoreros del Frente Nacional, ¿no? Uno de ellos era un elemento de las SS francesas y otro de ellos era un elemento de la OAS, ¿no? Que era una organización neonazi que cometía atentados contra militantes revolucionarios independentistas en Argelia, y que imaginaros si estaba a la derecha, que incluso llegó a atentar contra el general de Gaulle, ¿no? Digo, que no era ningún elemento ni bolchevique ni con ninguna simpatía por la izquierda, ¿no? Y eso fue, pues bueno, los elementos que fundaron el Frente Nacional y los que evidentemente siguen dirigiendo el Frente Nacional, porque no ha habido ninguna diferenciación ideológica con estos elementos, ¿no? Y a partir del año 88 es cuando también pues, el Frente Nacional tiene un primer ascenso en las elecciones, ¿no? Y desde entonces, pues en las elecciones presidenciales, que son un poco las más importantes en Francia, pues estará rondando el torno al 12, el 14%, también, pues bueno, porque existía una base social que permitía tener esos resultados, ¿no? En primer lugar, las clases medias más vinculadas al mundo rural, más vinculadas a la agricultura del norte de Francia, que siempre han estado muy movilizadas desde el punto de vista electoral, ¿no? Y por otro lado, pues bueno, evidentemente también todos los pieds noirs, ¿no? Que después de la revolución en Argelia son obligados a volver a Francia, ¿no? Y que evidentemente pues tienen en sus genes toda la ideología reaccionaria y racista, ¿no? Y de hecho, pues bueno, en el año 2002, Jean-Marie Le Pen, el padre de Le Pen, consigue acceder a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, y además también es significativo que lo hace inmediatamente después de un gobierno de la izquierda, ¿no? Además un gobierno que, bueno, pues yo creo que hay muchos paralelismos con el gobierno actual, ¿no? Porque por un lado tienes que es un gobierno que a nivel mundial pues destacó por su propaganda, ¿no? Con el tema de la rebaja de las horas de trabajo semanales, etcétera, etcétera, pero que evidentemente ha cometido una campaña brutal de privatizaciones de toda una serie de servicios públicos y de grandes empresas estratégicas que estaban aún nacionalizadas y que ni el general de Gaulle ni los gobiernos de derechas se habían lanzado contra ellas, ¿no? Y tuvo que ser precisamente el gobierno de la izquierda plural el que se lanzara a privatizarlas, ¿no? Y lo que tienes es que inmediatamente después, cuando Marine Le Pen, la dirigente actual del Frente Nacional, pues se hace con el control del partido, pues tienes que comienza un blanqueamiento público de forma brutal, ¿no? En los medios de comunicación, que también jugó un papel muy importante la izquierda reformista en ese sentido, como estaba planteando, ¿no? Expulsa incluso a su padre, ¿no? Planteando que es un racista, etcétera, etcétera, ¿no? E incluso cambia el nombre del partido, ¿no? Agrupación Nacional, pues para hacerlo también más visible, más de centro, etcétera, etcétera, ¿no? Y empiezan también pues bueno, a acercarse a la burguesía, a la clase dominante francesa, a la burguesía de verdad, ¿no? Que siempre había tenido muchos recelos en tener que recurrir al Frente Nacional para frenar a la clase trabajadora y la juventud, ¿no? Y en ese sentido, pues empieza toda una serie de un discurso anti-establishment, ¿no? Planteando que es el partido de la clase trabajadora, que es el partido de las mujeres, etcétera, etcétera, ¿no?
pero su programa real pues dista mucho de toda esta propaganda, ¿no? De hecho, por ejemplo, el año pasado, cuando se produce el formidable movimiento contra la contrarreforma de las pensiones de Macron, que ahora podré comentar, no son capaces ni siquiera de plantear que ellos no están a favor de esa reforma, ¿no? Sino que evidentemente están viendo que se tenían que enfrentar a un movimiento social en ascenso, ¿no? Y se quedan completamente callados y plantean que ellos mantendrían la jubilación a los 62 años como estaba, ¿no? Y lo que tienes es que ahora en su programa electoral para las elecciones legislativas lo que plantean es aumentarlo a los 66, ¿no? Después de varias reuniones con la patronal francesa han cambiado evidentemente de postura en ese sentido, ¿no? Y lo que tienes es que también juega un papel central la crisis de 2008, ¿no? Y el hundimiento de las condiciones de vida de la población y también el hundimiento de las condiciones de vida de sectores importantes de las clases medias, ¿no? Que se ven evidentemente arrastrados por toda la demagogia xenófoba, racista y machista del Frente Nacional, ¿no? Y tienes toda una serie también, un proceso de ascensos electorales en las distintas elecciones, ¿no? Pero bueno, también lo que tienes es como la clase trabajadora pues ha dicho que no a este proceso de blanqueamiento del Frente Nacional y que además evidentemente no hay ninguna diferencia, ¿no? Entre los que fundaron el Frente Nacional, como comentaba antes, y los actuales dirigentes, ¿no? De hecho, hay toda una serie de citas, ¿no? De dirigentes del Frente Nacional que demuestran muy bien cuál es la ideología de esta organización, ¿no? Planteaba Jean-Marie Le Pen que él creía en la desigualdad de las razas porque es evidente que hay unas razas que son superiores a otras, ¿no? Planteaba otro de los dirigentes del Frente Nacional pues bueno, que Hitler, en relación al genocidio contra el pueblo gitano, que bueno, que se podría haber quedado corto y que podría haber matado aún más gitanos, ¿no? Esos son los elementos que fundaron el Frente Nacional y los elementos que tienes ahora mismo en el Frente Nacional pues son exactamente los mismos, ¿no? Pocas semanas antes de la segunda vuelta de las elecciones legislativas, lo que tienes es que el Frente Nacional se ve obligado a retirar una candidata en Calvados, ¿no? En una circunscripción de Normandía, del norte de Francia, porque pocas semanas antes había subido una foto a Facebook con un gorro del ejército nazi, ¿no? Ese es el blanqueamiento del Frente Nacional y esa es la diferencia que hay entre el Frente Nacional de los 80 y lo que nos presentan ahora, ¿no? Y lo que tienes es como también las elecciones europeas han sido un salto en este sentido, ¿no? Tienes la victoria del Frente Nacional con los mejores resultados de su historia, prácticamente un 32% del voto, dobla al macronismo, ¿no? Y saca una diferencia de más del doble pues, al Partido Socialista y también a la Francia insumisa, ¿no? Y también aquí yo creo que ha sobrevolado un poco la pregunta que planteaba la compañera y también la respuesta que se ha dado, ¿no? ¿Cómo es posible que un año después de la formidable lucha contra la contrarreforma de las pensiones de Macron tengas que el Frente Nacional obtenga estos resultados en las elecciones europeas, ¿no? Pues es precisamente por los errores que ha cometido la dirección de la Francia insumisa, ¿no? Dando aire al Partido Socialista, dando aire a los verdes y a todas las organizaciones que lo que están buscando es precisamente destruir también a la Francia insumisa desde dentro, ¿no? Pero incluso, si te fijas, ¿no? Con el programa tan reformista que llevaba el Frente Popular, ¿no? Que evidentemente tenía cuestiones muy progresistas, como la rebaja de la edad de jubilación, como el aumento de los salarios, etcétera, etcétera, pues era un programa que tenía muchas limitaciones en toda otra serie de sentidos, ¿no? Y aún así, la clase trabajadora lo que tienes es que ha cogido la papeleta del Frente Popular, ¿no? Que ha entendido que la única forma de frenar a la extrema derecha era con la movilización social y con la papeleta del Frente Popular en la mano, ¿no? Y que les ha dado una hostia muy, muy importante, ¿no? Y demuestra también cuál es la diferencia en este sentido con también, por ejemplo, lo que ha ocurrido en Italia, ¿no? Y es que la diferencia es que en Francia has tenido una clase trabajadora que durante toda una década se ha movilizado, ¿no? Porque no ha sido solamente la lucha contra la contrarreforma de las pensiones de Macron, sino que tienes la lucha contra la reforma del Código del Trabajo de Hollande, las movilizaciones de los ferroviarios, de pensionistas, de estudiantes que han estado durante prácticamente una década continuada movilizándose, los chalecos amarillos, ¿no? Donde hay también la Francia insumisa y Mélenchon cometieron un grave error a la hora de no dirigirse hacia este movimiento, ¿no? Y también pues, todos los movimientos que ha habido en las banlieues, ¿no? En esos barrios periféricos de París, de Marsella, de toda otra serie de ciudades, donde además el Frente Popular ha arrasado, ¿no? Porque en todas las ciudades grandes el Frente Popular ha arrasado, ¿no? Comentaba Antonio los resultados también de París, ¿no? Donde ha habido distritos, donde ha habido barrios, donde el Frente Popular ha sacado más del 70%, en Lille, donde el candidato ha sacado más del 85%, ¿no? Pero también en Lyon, en Nantes, en toda otra serie de ciudades que además han sido el escenario clave de la lucha contra la contrarreforma de las pensiones de Macron hace poco más de un año, ¿no? Pero también tenemos que decir una cosa, ¿no? Y es que si la clase trabajadora y la juventud han votado al Frente Popular, no ha sido para que ahora los sectores más moderados dentro de ese Frente Popular, ¿no? El Partido Socialista y los Verdes, que van a ser el caballo de Troya de la organización y que además ya han planteado, ¿no? Que aquí lo que hay que hacer es una gran coalición
entre el macronismo, los sectores moderados del Frente Popular y la derecha tradicional, pues lleguen al poder, ¿no? Y evidentemente también están muy preocupados con esa circunstancia, ¿no? Porque ahora mismo, desde el punto de vista parlamentario numérico, el Partido Socialista, los Verdes, incluso el Partido Comunista francés, con sectores de la derecha tradicional y con el macronismo, podrían formar un gobierno, es decir, podrían hacerlo perfectamente desde el punto de vista numérico, ¿no? Y sin embargo, lo que tienes es que Macron ha planteado, pues bueno, que eso ya veremos cuándo se hace, si se deja para después de los Juegos Olímpicos, para después del verano, y lo que hay detrás es que evidentemente no están convencidos tampoco de que esta idea vaya a frenar la lucha de clases, ¿no? Y nosotros, en ese sentido, estamos de acuerdo con Macron, ¿no? Esa configuración de ese gobierno no va a frenar ni mucho menos la lucha de clases en Francia, ¿no? Y más temprano que tarde, pues tendremos movilizaciones como las que hemos tenido, porque además también lo planteamos, ¿no? Y en ese sentido también animar a todos los compañeros a que lean las declaraciones que hemos publicado sobre Francia, ¿no? Aquí Le Pen no va a acabar con la lucha de clases en Francia, pero aquí evidentemente un gobierno moderado y timorato del Partido Socialista con el macronismo, pues tampoco lo va a hacer. Bueno, pues yo creo que estamos todos de acuerdo en que podríamos estar horas y horas debatiendo sobre este tema, ¿no? Y que el auge de la extrema derecha es una preocupación del conjunto de la clase trabajadora, pero bueno, para finalizar este debate, si queréis comentar, profundizar en algún aspecto, adelante. Vale, bueno, pues hoy es viernes, no tenemos prisa, así que podemos seguir aquí indefinidamente. No, vamos, rápidamente y demás. Hemos empezado esta escuela con un panel sobre el marxismo, qué es el marxismo y su utilidad, y una de las cuestiones para las que resulta útil el marxismo para entender la dinámica de la lucha de clases y en los periodos de crisis capitalista entender la dinámica contradictoria, ¿verdad?, entre la revolución y la contrarrevolución. Y entender también cómo después de cada ascenso de lucha de la clase trabajadora, cuando las direcciones fallan, ¿verdad?, pues no es sencillo improvisar una dirección nueva de la nada. Cuando en medio de una lucha, por ejemplo, en la transición, el principal partido de la clase obrera en aquel momento, el Partido Comunista de España, decide aceptar la monarquía y demás, pues es demasiado tarde para cambiar de partido. No puedes crear otro partido de la nada. Y mucha gente pues tragó bilis y dijo, joder, pues don Santiago, qué cabrón, el rey ese, que es el... en fin. Pero no hubo más remedio porque las direcciones, ¿verdad?, tienen un peso por sí mismo, se elevan por encima del movimiento y después tienen cierta autonomía. El marxismo nos permite conocer todo esto. En la Comunidad de Madrid hemos visto movimientos de masas extraordinarios en los últimos años. No solamente movilizaciones, el 15M, las marchas de dignidad, las marea blanca y verde, las movilizaciones de sanidad que mencionaba Juan Ignacio. Pero la manifestación de las marchas de dignidad, 800.000 personas en Colón y demás, fue un momento extraordinario, donde la gente solo estaba esperando una cosa, que Diego Cañamero subiera a la tribuna y dijera, vamos a hacer una acampada para preparar una huelga general. Ese era el ambiente que había. Y Diego Cañamero subió a la tribuna, dio las gracias a todo el mundo y nos vemos en la próxima. Y la policía cargó y se acabó. Un movimiento que tenía un potencial extraordinario, falló, ¿verdad? Y Carmen lo puede contar. Un mes después, Diego Cañamero lloraba delante de Carmen diciendo, vaya metedura de pata que hemos tenido. Pues sí, vaya metedura de pata, desgraciadamente, pues no tiene arreglo. Pero no solamente en Madrid hubo movilización en las calles, hubo movilización electoral. O no recordamos que tuvimos de alcaldesa a Manuela Carmena, que iba a transformar la ciudad. Y bueno, la ciudad no la transformó la vida de algunos de sus concejales, que se transformó a fondo, desde luego, pero muy a fondo, radicalmente. Y claro, mucha gente que había apoyado a Carmena sacó la conclusión de que no servía para nada apoyar a la izquierda porque eran unos caraduras, unos sinvergüenzas, que se reían de la gente y que eran unos perfectos aprovechados. Y de esos polvos tenemos estos lodos, ¿verdad? No se puede, ¿verdad?, entender el desánimo de la gente sin entender todo lo que ha pasado previamente. Yo
Desgraciadamente, porque nací en los años 50, soy veterano de los desencantos. Conocí a la generación que pensaba que el franquismo era para toda la eternidad, porque nadie hacía nada contra la dictadura, nadie se mueve, nadie hace nada. Mira lo que hace Franco y nadie hace nada. Y tal. Conocí a los desencantados de la transición, porque lo viví ya como militante y demás. ¡Qué mierda, joder! Aquí al final ha quedado todo como igual, porque la gente es un poco cortita de luces y tal, y han apoyado a los reformistas. Y luego pues conocí el desencanto post-15M y el desencanto actual. Pero esto tiene causas reales y tiene causas profundas. Y desde luego, está claro, no solamente es una cuestión de desánimo, lo comentaba Ale, claro que ha habido históricamente sectores de la clase obrera que se han vinculado al fascismo, claro que sí. Los hubo en Italia, los hubo en Alemania, pues claro, por supuesto. En Italia había un sindicato fascista que tenía un cierto apoyo de masas, la Unión Italiana del Lavoro. Pero cuando empezaron las grandes movilizaciones en 1920 y las ocupaciones de fábrica, ese sindicato no jugó ningún papel, sus fuerzas se esfumaron. Eso sí, después de que el movimiento fuera abandonado por los propios dirigentes sindicales y políticos, ¿verdad? Que decidieron que, bueno, que no valía la pena seguir por ese camino, que había que acumular fuerzas para luchar por el socialismo, pero más adelante. El socialismo sí, pero hoy no, mañana o pasado o el otro, pues sí, esos grupos fascistas volvieron a tener fuerza otra vez, ¿no? Yo creo que no hay, insisto, no hay nada inevitable, ¿verdad?, en el ascenso de la extrema derecha. Lo que sí es inevitable es que vamos hacia una confrontación entre las clases, a un choque frontal entre las clases. Eso es lo que es inevitable. Y lo que es inevitable es que la clase dominante no se resigne a entregar su dominación. Joder, con lo encantados que están, nunca han tenido tanta riqueza y tanto poder en sus manos, no van a soltarlo sin una lucha a muerte y están tomando medidas para prepararse. Claro que sí. Hemos visto en todos los estados democráticos de Europa y también en Estados Unidos cómo la burguesía se dota de un arsenal represivo sin precedentes, una serie de reforzamiento de los aparatos de seguridad, de la judicatura y leyes represivas de todo tipo. Y la lección que tenemos que sacar es que nosotros también tenemos que prepararnos para ese choque frontal y prepararnos para ganar la batalla. La izquierda que decide que lo que hay que hacer es evitar esa batalla, aliándose, ¿verdad?, con la representación política de la burguesía, a ver si conseguimos vivir en paz unos cuantos años más, ha perdido el rumbo, ha perdido el norte y no entiende la realidad que tiene delante de sus narices. El choque entre las clases es inevitable y nuestra obligación es entenderlo y preparar nuestras fuerzas, ¿verdad? No dejarnos despistar ni desanimar por fenómenos que sí, que son totalmente reales, que están y que los vemos todos los días, pero que no son la única cara de la realidad. Lo que tenemos que fijarnos es en los sectores que se movilizan, pues eso, los profesores, la gente que se mueve por Palestina, la cantidad importante de luchas obreras que tenemos en el Estado, sí, que son poquitas y demás, pero que cada vez tienen mayor radicalidad y mayor fuerza. Hay que centrarse ahí, hay que construir un partido revolucionario importante y ganar un apoyo de masas. Es la tarea, ¿no?, urgente del momento. No, bueno, yo para concluir un poco, ¿no? Yo creo que el debate ha sido muy interesante y obviamente, ¿no? Todos tenemos una preocupación, ¿no?, por el ascenso de la extrema derecha y también entender el porqué de este ascenso y por eso, ¿no?, estamos aquí reflexionando, ¿no? No es una cuestión de erudición, sino es una cuestión de entender lo que pasó en los años 30 para entender también el presente, ¿no? Y también reflexionando un poco con la pregunta de Carlos y tal, ¿no?, de si el fascismo, la extrema derecha puede penetrar la clase obrera, pues también tanto Ale como Antonio, ¿no?, lo han dicho, ¿no?, como, pues claro, ante la situación de apatía, de desesperanza, ¿no?, de cómo pues la izquierda, ¿no?, joder, aquí vídeo se ha explicado, ¿no?, muy bien, ¿no?, desde la transición, diferentes épocas en que, joder, se ha podido tomar el poder y se ha podido cambiar las cosas, ¿no? Incluso, eso no tienes que ir a la transición, en la actualidad, ¿no? Joder, Podemos estuvo a punto de sorpasar al Partido Socialista, ¿no? Y claro, Podemos, claro, que prometía, ¿no?, nacionalizar la banca, prometía acabar con los recortes. ¿Qué pasó? Cuando llegaron al gobierno no hicieron nada por acabar y no transformaron nada, ¿no? Y claro, pues esa situación de apatía, de desesperanza, de individualismo, pues al final cala, ¿no?, entre ciertos sectores, ¿no? De hecho, por ejemplo, cuando la pandemia, ¿no?, cuando hubo los confinamientos clasistas, tú tenías que la gente se movilizaba contra esos confinamientos
que Ayuso estaba contra las cuerdas, ¿qué hacía Pedro Sánchez? Pues aliarse con ella y hacer una reunión con ella ahí, con banderas españolas y tal. Claro, tú tienes como la izquierda da balones de oxígeno a la derecha y a la extrema derecha, ¿no? Está claro que obviamente, ¿no?, la extrema derecha pues es el partido de la desesperanza, ¿no?, del individualismo, de la apatía. ¿Y nosotros qué somos? Nosotros yo creo que somos el partido de la esperanza revolucionaria, ¿no?, del optimismo, de la lucha, ¿no?, por cambiar las cosas y demás. Y está claro, ¿no?, que los ejemplos que se han puesto aquí, ¿no?, incluso la noche más negra, ¿no?, incluso en los campos de concentración, incluso en la dictadura franquista, hubo gente, ¿no?, que hizo frente, ¿no?, a la barbarie y luchó por transformar las cosas, ¿no? O sea, que ese ejemplo revolucionario es el que nos tiene que iluminar y obviamente pues aquí estamos para cambiar las cosas y para luchar, ¿no? Porque obviamente pues, no hay que luchar solo contra el fascismo, sino contra el capitalismo.